Acaban de aprobar una ley por la cual prohíben el lenguaje inclusivo, es decir, modifican la ley de igualdad de oportunidades que planteaba el lenguaje inclusivo. Y lenguaje inclusivo no necesariamente siempre hablar en femenino y en masculino, sino poder utilizar genéricos como personas, progenitores, porque es un ejemplo, creo yo, muy develador, es que se llaman asociaciones de padres de familia y quienes van son las madres. Podrían llamarse asociaciones de progenitores, ¿no? En fin. Pero con esto, además, lo que se hace, lo que no se nombra no existe. Exitosa. Y lo que se hace es invisibilizar a la mujer y colocar como que solamente existieran hombres o como que nosotras, mujeres, al no nombrarnos, fueran hombres. Esta semana también en el Congreso se han debatido temas importantes que tienen que ver con el lenguaje inclusivo dentro de los textos escolares. Yo soy una persona que piensa con libertad y aspiro que todo el mundo piense con libertad, con ese sentido crítico que se necesita para ser mejores seres humanos. Y eso también pasa porque los podamos entender todos. Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje? El lenguaje es propio del ser humano, nacimos con eso, no lo fuimos inventando en el camino para poder expresar ideas, emociones, acciones, sentimientos, y eso pues obviamente ha sido parte de la evolución. Entonces, el mundo, repito yo, no se detiene, pero quienes sí se detienen son los congresistas de este país que creen que con leyes pueden frenar, ¿no?, el destino del mundo. Estamos aquí en los estudios con Cecilia Olia, que es presidenta del directorio de Flora Tristán. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenos días. Gracias por venir. Muy buenos días a ti, gracias por la invitación y también a todos y todas las oyentes de Exitosa. Bueno, ¿qué ha pasado en el Congreso? Para que quede claro el asunto. El Congreso lo que está haciendo es está retrocediendo siglos atrás. Nos quieren llevar a más o menos la llamada Edad Media, a 500 años, 600 años atrás. Acaban de aprobar una ley por la cual prohíben el lenguaje inclusivo, es decir, modifican la ley de igualdad de oportunidades que planteaba el lenguaje inclusivo. Y lenguaje inclusivo no necesariamente siempre hablar en femenino y en masculino, sino poder utilizar genéricos como personas, progenitores, porque es un ejemplo, creo yo, muy develador, es que se llaman asociaciones de padres de familia y quienes van son las madres. Podrían llamarse asociaciones de progenitores, ¿no? En fin. Pero con esto, además, lo que se hace, lo que no se nombra no existe. Exitosa. Y lo que se hace es invisibilizar a la mujer y colocar como que solamente existieran hombres o como que nosotras, mujeres, al no nombrarnos, fueran hombres. Algo que se usaba hasta hace más o menos 100, 60 años, pero que ahora ya no, porque aquello que no se nombra no existe. Ok, yo entiendo que la discusión ha sido bastante básica en el Congreso de la República, que lo que han discutido es la eliminación de un tipo de lenguaje que está en los textos escolares, ¿no es cierto? Y que ahora lo que van a hacer es revisar todos los textos, reimprimirlos bajo los criterios que se tenían, como usted bien lo ha señalado, hace mucho tiempo. Sí, no solamente los textos escolares, sino también toda la comunicación desde el Estado, que de acuerdo a la Ley de Igualdad de Oportunidades tenían la obligación de nombrar con lenguaje inclusivo. Uh-huh. Yo veo aquí la discusión en las redes sociales y me parece bastante nimio. Hay quien dice que este tema ya se acabó y que es un tema de progres, que es un tema de caviares y que ellos están llorando justamente por la eliminación del lenguaje inclusivo. Y claro, las opiniones son de gente que tiene posición muy conservadora, ¿no? Sí, son conservadores, son anacrónicos, como usted muy bien ha señalado al inicio de la entrevista, el mundo cambia.
y cambian los conceptos, cambian las culturas. Se cree de que con el enfoque de género se van a destruir las familias y es al revés. Queremos fortalecer. Hay tanto miedo al enfoque de género que creo yo en estos tiempos, y cada vez que veo más casos de amigos, de familias, creo que es bastante conveniente, ¿no? Para tratar de encontrarle también alguna solución a esto que sucede, ¿no? Que hay mucho rechazo, por ejemplo, Exitosa. ¿no? Y a algunos contextos, a algunos modelos, ¿no? Cuando lo que deberíamos apuntar es a tener una mejor relación con los individuos, como individuos, ¿no? Dentro de una sociedad que es cambiante. Así es, y sobre todo la familia como una de las instituciones de la sociedad tiene que ser un espacio seguro, un espacio de protección, un espacio de afecto y no, como vemos ahora, violencia, violación a menores de edad. Viven en condiciones completamente inaceptables, sin agua, sin luz. Y no estoy hablando de lugares de lugares altoandinos o la selva amazónica, estoy hablando de San Juan del Lurigancho, ¿no? A 20 minutos, 15 minutos de Palacio de Gobierno, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahora? Porque ustedes han emitido un comunicado, ¿no? En el caso Congreso vuelve a atacar los derechos de las mujeres al eliminar el lenguaje inclusivo. El Congreso concreta un nuevo ataque, y no es el primero, ¿no? Y hay un sentido en ese, o hay una línea en ese sentido, ¿no? Sí, no es el primero, y estos últimos días, o sea, estos últimos 10 días han sido como que se han juntado los ataques, ¿no? En la Comisión de la Mujer han aprobado, por ejemplo, no discutir 4 propuestas de ley sobre cuidados, es decir, considerar el cuidado, el trabajo doméstico como un trabajo, ¿no? Porque genera evidentemente, si uno lo midiera, Exitosa. genera evidentemente una riqueza y hace posible que el país funcione. Si no hubiéramos tomado desayuno, no hubiéramos salido de nuestra casa, no estuviera la ropa limpia, etcétera, 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 la sociedad no podría funcionar. Eso por un lado. Por otro lado, han criticado y citaron a la ministra de la Mujer por los oficiales de género que están en cada uno de los espacios estatales, que lo que se busca es que justamente puedan tener una propuesta inclusiva, que traten de forma igualitaria a todas las personas que se acercan a un servicio estatal o en el propio lenguaje en el cual emiten sus normas o dan su discurso. ¿Eso no es atentar contra la identidad de las personas? Yo creo que es ¿no? O sea, atentar contra la identidad de las personas, creo que es un atentado también a la libertad, pero además es un atentado a la democracia. Uh-huh. O sea, en la democracia todos tenemos derechos iguales. Claro, Pero a lo lo cual que significa que entre diferentes, disculpa un ratito, que entre diferentes, es decir, yo puedo ser urbana y la persona del área rural, las personas de la Amazonía, podemos hablar diferentes, podemos tener fenotipos diferentes, pero tenemos derechos iguales. Y aquí lo que están haciendo es retroceder a que no tengamos derechos iguales. Ahora, estamos hablando de que esto lo promueven grupos conservadores con una agenda determinada dentro del Parlamento Nacional. Exitosa. ¿No? Lo que llama la atención es que no haya una mayor discusión y que haya, por lo pronto, algún tipo de decisión más consensuada, ¿no? Digo, para que no terminara afectando a los grupos, ¿no es cierto? Que a veces son, como usted bien lo señala, invisibilizados. Las minorías, como se le denomina. Lo que estamos viviendo es con un Congreso completamente anacrónico, que protege
la corrupción, que se demora mucho en sancionar evidentes violaciones de derechos humanos, como fue la violación de una trabajadora dentro del propio recinto del Congreso. En eso se demora. Sin embargo, en cambiar aquello que permite una mejor relación entre la ciudadanía, en este caso entre hombres y mujeres, los anula. Es un Congreso que está a espaldas del país. Bueno, y las encuestas son reveladoras, ¿no? Uh-huh. Bien, ese es un tema que necesariamente se tiene que discutir. Hay temas que a veces uno no los toma en consideración, y creo que los medios de comunicación también tendrían que meterse a este debate, ¿no? Y yo lo que he visto es que hay cada vez más posición conservadora respecto a algo que en realidad el propio mundo, ¿no es cierto?, les termina por dar la contra, porque a la larga tú con leyes tampoco es que puedas dominar a las personas. Sí. Digo, o sea, no necesitas una ley como para decir, oye, mañana voy a dejar de hablar de esta manera. Oye, en los colegios los chicos se comportan de otra manera. Yo creo que va a tener un efecto muy simbólico en el imaginario, que lejos de apoyar un cambio cultural, van a irse a posiciones muy conservadoras, con el riesgo de violencia que eso significa, ¿no? ¿Se puede hacer algo contra esto o ya no? Yo creo que sí. Mira, si uno lee los periódicos, las revistas de la década del 60, cuando comenzó a difundirse la píldora anticonceptiva, acá en el Perú hay en una revista de circulación nacional, entrevistaban a personas, a sacerdotes, a autoridades, y decían que la píldora anticonceptiva iba a hacer que las mujeres le saquemos la vuelta a nuestra pareja, seamos promiscuas, etcétera. Hoy en día ya es parte del sentido común, no solamente que está en la ley, sino es parte del sentido común. Y yo creo que va a pasar igual. No se puede ir contra el avance, la naturaleza, las nuevas palabras, que detrás de la palabra hay un concepto. Uh-huh. Que se van creando, ¿no? Ok, Cecilia, antes de terminar, me comentaste de que, bueno, a propósito, ya dejando este tema, que esperemos se pueda manejar de otra manera, ya no desde el Congreso de la República, habrá que buscar otros espacios. Lo cierto es que hay el segundo día de conciertos de Karol G. Tú me comentabas que Karol G, ni bien llegó al Perú, tuvo un contacto con ustedes para pedir que un grupo de chicas vaya a su concierto, pero antes ella tener una conversación con ellas. Sí, ella tiene una fundación, y mediante su fundación nos pidieron tener una reunión con líderes jóvenes. Han ido líderes entre 15 y 18, 20 años. Se ha reunido con líderes de San Juan del Lurigancho, de Villa El Salvador, y quedaron muy impactadas del liderazgo que tienen estas jóvenes, ¿no? Las han invitado a su concierto, y lo que ha señalado que ella está muy preocupada por la violencia de género, por la violencia contra la mujer, y que parte de su misión en sus conciertos, más allá del espectáculo, de difundir su música, de un momento de diversión, es también apoyar la lucha contra la violencia de género. Ah, qué interesante. Bueno, bien por eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya hemos visto que el concierto creo que es a las 7 de la noche y son recién las 9, y ya hay personas que están desde las 6 de la mañana haciendo fila para entrar. Y un concierto bastante inclusivo. Hemos visto en la fila, ¿no?, gente de todo nivel, de todo tipo, conversando, dialogando, comunicándose. Y de hombres, mujeres, uno percibe de que son de diferentes estratos económicos, y además también de diferentes edades, que me parece interesante para una artista que
su público es principalmente la juventud. Bien, gracias a Cecilia Olea, presidenta del directorio de Flora Tristán, por estar esta mañana con nosotros.